Muy buenas tardes, buenos días a las personas que están en México, buenas tardes para las personas que están en Colombia, Perú. Vemos gente que ya se está conectando de varias partes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola David, ¿me escuchas bien? Hola, hola. Por favor, me confirman si ya se escucha. Te escuchamos súper bien, Javier. Muchas gracias. Hola David, estás en mute. Bueno, en lo que David termina ahí de resolver, queríamos, bueno, seguimos admitiendo personas que están entrando aquí a nuestro webinar. Mm, y ya en un segundito vamos a iniciar la presentación. Muchas gracias por estar acá. Bien, vamos a dar inicio, si te parece, David. Eh, Parece que hay un tema ahí de audio, no te preocupes. Pero bueno, aquí David del equipo de FabTech y está acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias, primero que todo, a todo el equipo de FabTech, donde están David, Mariana y todas las personas que han hecho posible que hiciéramos esta ruta de aprendizaje. El día de hoy estamos iniciando nuestro cuarto webinar, cuarto y último webinar virtual. Em, Estuvimos a lo largo de estos 4 jueves conversando sobre varios temas de cómo mejorar la productividad y, y ahora vamos a iniciar esta última sesión, no sin antes presentarme para las personas que están aquí por primera vez. Yo me llamo Javier Perdomo, soy ingeniero industrial. Tengo ya más de 15 años de experiencia en operaciones y cadena de suministro. Y hace 5 años fundé una compañía que se llama Obsidian Business Lab. Es una empresa de consultoría que está dedicada a incrementar la eficiencia operacional de, de las organizaciones, específicamente del sector manufactura y del sector retail. Yo he tenido la oportunidad de asesorar y de trabajar con empresas del sector constructor, empresas del sector de consumo masivo, retail farmacéutico y retail tradicional. De forma tal que en ese tiempo, en estos últimos 3 años, en donde ya la empresa tomó un camino un poco más grande desde el punto de vista de presencia internacional. Ahí hemos tenido la oportunidad de implementar más de 70 proyectos, unos de ellos en logística, otros en producción, también en la parte retail y muchos de análisis de datos y conversión de datos a información valiosa para que las organizaciones tomen sus decisiones. Cuando nosotros terminamos cada proyecto, les enviamos una encuesta a nuestros clientes que se llama un Net Promoter Score. Eso es una metodología
de si nos recomendarían o no nos recomendarían para un siguiente proyecto y la calificación que hemos obtenido es 85 sobre 100. Y esto pues nos permite ver que el trabajo que nosotros hacemos en campo, no solamente la identificación de oportunidades, sino luego ya la parte de implementación, pues es algo que nuestros clientes valoran y que a nosotros nos gusta mucho contarle a las demás organizaciones cómo es que nosotros hacemos las cosas. Y ahora lo que les quería contar es cuál fue el recorrido que hicimos para las personas que, como digo, es la primera vez que están acá. El día jueves 20 de marzo hicimos todo un tema de proceso de compra de materia prima e insumos. El 27 de marzo, el proceso productivo a través de control de variables. La semana pasada hablamos mucho del tema de mantenimiento de equipos y la gestión de activos. Y hoy vamos a conversar sobre headcount y productividad de operarios y nivel supervisor. Em, entonces, lo primero es que las personas que me gustaría mucho que levantaran la mano o que, o que dijeran yo, las personas que han tenido la oportunidad de estar en estos 4 talleres, porque esas personas que han estado en estos 4 talleres, vamos a entregarles una constancia oficial en el evento de FABTEC, que además es en menos de un mes. El registro de ese evento no tiene un costo y definitivamente los vamos a ver ahí, los vamos a ver ahí. Ah, aquí estoy viendo ya ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que están levantando su mano y que nos están diciendo, yo estuve en esos 4 talleres. Me alegra muchísimo. Aquí va a Dagoberto, a Antonio, a Juan, a Marco. Y eso pues es algo que nos anima a seguir, porque uno de los planteamientos de estas rutas era, no queremos hacer un solo webinar, sino que queremos tener la oportunidad de profundizar el conocimiento y de tratar de ver el proceso productivo desde la mirada de cada una de estas fechas que ya, de esos temas, y cómo esa mirada nos puede ayudar a incrementar digamos, la eficiencia operacional de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, a todas esas personas que han podido estar, que han podido asistir, los esperamos en FABTEC para poderles entregar su certificado oficial. Y también quiero decirles algo, y es que gracias al auspicio, al patrocinio de FABTEC, nosotros vamos a dar unas horas a todas las personas que estuvieron en estos 4 talleres, para poder conversar con cada uno de ustedes y con una llamada de una hora poder entender cuáles son las oportunidades que ustedes están viendo en sus organizaciones. Y el día de FABTEC vamos a entregarles una hoja de prediagnóstico. Es como sí, como un resumen de esa conversación y cómo desde Obsidian nosotros creemos que esas oportunidades de mejora se pueden atacar. Entonces van a ser esos 2 documentos, el certificado, la constancia y la hoja de prediagnóstico, ¿vale? Súper. Por aquí veo más personas levantando su mano. Entonces todos esos dejen la mano arriba. Igual nosotros también tenemos el registro de correo de cada una de las personas que asistieron en los talleres. Así que muchísimas gracias por confiar pues en nosotros para esta ruta. Aquí hay un detalle un poquito mayor. Conversamos sobre sistemas de reducciones de costo, errores más comunes al implementar un sistema de reducción de costos, y luego empezamos a hablar de cada una de las áreas. Hoy vamos a enfocarnos y vamos a hacer primero un repaso a las personas que no han estado, un repaso muy rápido de qué fue lo que sí se hizo en los talleres anteriores, y luego nos vamos a meter en algo que se llama el enfoque en los métodos de medición de productividad ya para nivel de operarios. ¿Listo? Bien, vamos a iniciar. Entonces, lo que nosotros propusimos al inicio es como los pasos fundamentales para montar un sistema de reducción de costos. Medir las variables críticas del proceso, hacer un diagnóstico sobre los efectos no deseados, crear planes de acción para mitigar efectos no deseados, hacer seguimiento del plan de acción y evaluar asertividad y eficiencia de las iniciativas.
Todo esto está en el primer video. Ese video ya lo cargamos en la página en el canal de YouTube de Fabtech México. Así que si no han no pudieron estar, pueden ver la grabación y la repetición de este primer taller. También vimos que en algunos casos los sistemas de reducción de costos no, no tienen éxito porque... Un segundo, por favor. Gracias. Ya. Porque la gerencia no está involucrada o porque hacemos un uso incorrecto de datos o estadísticas. También puede pasar que no se encuentra la causa raíz o que el proceso de seguimiento de gestión de proyectos de esas iniciativas es deficiente y también hemos encontrado que estos sistemas fallan muchas veces porque no tienen tableros de medición y control claros. Esto también lo conversamos en el primer video. Y desde el punto de vista de manufactura, las áreas o los procesos que nosotros consideramos que son los más sensibles, porque los hemos encontrado muchas veces, para optimizar costos están la parte de abastecimiento y almacenes, la parte de compras, lo que se llama planeación y control de la producción, porque aquí se generan inventarios de más o inventarios de menos, ¿no? No disponibilidades o sobrestock. También contamos con la parte de mantenimiento. Un mantenimiento no planeado o no eficiente genera costos, genera sobrecostos. Y por último, lo que vamos a conversar hoy, que es la parte de headcount y productividad de operarios y nivel supervisor. Entonces, en la segunda mitad del primer taller hablamos del proceso de compra de materia prima e insumos. Aquí lo que hicimos fue definir cómo debería ser el paso a paso para poder comprar materia prima e insumos y no solamente salir a comprar, sino identificar la necesidad, hacer procesos activos de selección de proveedores, generar análisis comparativos de precios, negociar contratos y definir toda la parte de los SLA o los ANS, que son los acuerdos de nivel de servicio, para garantizar que no haya consecuencias negativas en el tema del recibo de la mercancía. ¿Listo? Entonces, contamos un poco sobre un caso de éxito que ya implementamos, en donde a través de extraer información, identificamos cómo un montón de categorías de compra que tenían una compra muy baja, pudimos aglomerarlas, generar una eficiencia de compra y por ende traer beneficios, no solo desde el rol del comprador que necesitaba, ya no tenía que pasar tanto tiempo haciendo compras para un montón de proveedores, sino que también pudimos entregarle esas compras a pocos proveedores que se encargaban de toda la parte de compras indirectas, materias primas, digamos, no críticas e insumos. Y por último, se generó todo un tablero de control para poder garantizar que esas eficiencias sí se estaban capitalizando en el estado de resultados pues, de la compañía y del área de compras. Luego, en el segundo webinar, hablamos del proceso productivo a través del control de variables y gerencia productiva. Contamos un poco cómo el 70% prácticamente de los datos empresariales no se están usando y cómo generar controles le permite a uno reducir los costos operativos hasta en un 30%. ¿Cómo sabemos que el 95% de los líderes de las organizaciones ven clave los datos, pero solo el 30% los está usando? Y cómo poder resolver este problema a través de el mapeo de los procesos, pero luego de mapearlos, empezar a medir cada una de esas cajitas de proceso, de forma tal que yo pueda crear indicadores de gestión o KPIs y empezar a hacer planes de acción para mitigar costos. Y finalmente,
todo un proceso de automatización de alertas porque las condiciones de proceso son tan cambiantes que yo necesito mantener eso como un control en tiempo real. Em, También les propusimos unos posibles pasos para implementar este sistema de control, haciendo un entendimiento del negocio, posteriormente comprender los datos y organizarlos a través de la preparación de los datos, crear unos sistemas de información basados en Machine Learning o, dependiendo del nivel de madurez de la organización, por lo menos tenerlos organizados en bases de datos a los cuales yo puedo acceder fácilmente y luego crear los análisis necesarios para poder tomar decisiones más rápido. Por último, hacer despliegues que no es otra cosa que tenerlos visualizados y poderlos difundir hacia las personas responsables en la organización en tiempo real. Y pues los beneficios, ¿no? Medición oportuna, acción temprana, control de procesos y la traza de planes de mejora. Luego, la semana pasada, en ese tercer webinar, conversamos sobre el proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Aquí hablamos de cuáles son esos 8 retos más comunes de la industria de manufactura con respecto al tema de mantenimiento, en donde veíamos deficiencias en planeación, gestión de mantenimiento manual y en papel. Eso es un gran dolor de las organizaciones el día de hoy. Paradas no planificadas y cómo impactan la disponibilidad de la línea, la productividad, etcétera. No tenemos suficiente analítica, no hacemos un monitoreo constante o no tenemos la gestión del almacén de repuestos integrado con las áreas de mantenimiento o incluso con los terceros. Y por último, no tener históricos y eso ralentiza toda la parte operativa y digamos, el encontrar causas raíz respecto al tema de mantenimiento. Y así como hay grandes fabricantes de maquinaria y repuestos como SKF, Bosch y demás, ellos hemos encontrado puntos comunes en donde ellos dicen, mire, las mejores prácticas son, primero, mantenga al personal capacitado. Segundo, estandarice sus actividades de mantenimiento y de operación. Tercero, haga análisis profundos de causa raíz, que se conecta con lo que hablamos del sistema de reducción de costos. Cuarto, haga un listado de Bill of Materials o el BOM de cada uno de los equipos y de las estaciones de trabajo para poder garantizar que usted tiene un mapeo completo de los repuestos, de los consumibles y demás, para que eso no vaya a ser un tema en el momento de hacer mantenimiento. Cree un algoritmo tan sencillo o sofisticado como quiera para definir la criticidad de los equipos, haga un proceso de ranking, de evaluación, de entender cuáles equipos son más importantes, cuáles requieren mantenimiento más frecuentemente y demás. Haga el registro de todos los usuarios de mantenimiento para mantener una trazabilidad de las operaciones, de las OT. Haga reuniones diarias de seguimiento y por último, haga revisión de refacciones mandatorias. Esto es una suerte de inventario cíclico de los almacenes de refacciones y partes para garantizar que cuando voy a hacer el mantenimiento, ya sea programado, no programado, preventivo, pues esos insumos están disponibles para esa operación. Por último, dijimos, mire, si usted va a implementar, porque ya hay sistemas que ayudan a hacer la gestión del mantenimiento, entonces si usted va a montar un sistema de estos, ¿cuáles son las características que debería tener en cuenta? Una plataforma online donde se pueda planificar, coordinar, comunicar y ejecutar todo lo que es relacionado al mantenimiento, que se facilite la visualización, que le permita hacer monitoreo de activos críticos, que esté integrada con el almacén, con el ERP y con los sistemas clave. Y por último, que sea segura y auditable para que sirva como base de datos de todo el histórico de mantenimiento, tanto de los activos como de los equipos, y también que se vuelva un repositorio de la documentación, órdenes de trabajo y demás actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento. Bien, por aquí Damaris les escribió, Damaris que es del equipo, de Obsidian, les escribió el link para que ustedes puedan registrarse sin costo y puedan asistir a FabTech México, que va a ser del 6 al 8 de mayo en Sintermex, en donde vamos a estar todos. ¿Listo? Aquí está la página web. Es muy sencillo hacer el registro, no se tardan ni 3 minutos.
y sí les va a traer les va a dar la oportunidad de que conversemos y de que pues asistan y vean todo lo que está pasando en la industria. ¿Bien? Ok, aquí también desde el punto de vista de mantenimiento, contamos un caso de éxito y cómo Jugos del Valle em, automatizó el registro de sus órdenes de trabajo y al automatizarlo y disponibilizarlo, esas bases de datos nos permitieron generar una reducción del 60% en toda la parte de trabajo administrativo y papeleo y generar un 80% de incremento de tareas de mantenimiento realizadas en terreno. Es decir, no tenía yo que esperar hasta que llegara la orden de trabajo, sino que se hacían en ese momento y eso mejoró la disponibilidad de la línea. Bien. Ok, ahora sí, después de toda la propaganda y el resumen, vamos a entrar a la parte de headcount y productividad. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por productividad? Me gustaría mucho aquí ver el chat y que me contaran qué entienden ustedes por productividad. En una frase, en una frase. La manera más sencilla que ustedes definen la productividad en su organización o en su entender. ¿Listo? No sé si les damos 30 segundos para que escriban. Aún no veo nadie que esté escribiendo. A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué creen que es productividad? A ver, Mario Alanís dice, hacer mejor las cosas con menos y o a la primera y de buena calidad. Miguel dice eficiencia. Gertrudis dice capacidad para elaborar productos. Angélica dice contribuir a la eficiencia de nuestros clientes. Bien, todas estas respuestas tienen parte de lo que es la productividad. A ver, ¿quién más? Rebeca nos dice reducir costos y eficientar procesos. Ari Jiménez, para mí es el tiempo de ejecución con los recursos que tenemos. Y Rogelio dice el mejor resultado de lo que se busca, hacer todo bien a la primera. Bueno, la productividad está definida, digamos, en los libros de texto como, alguien dijo capacidad, Gertrudis, en efecto, es una capacidad para elaborar productos, pero tiene una condición y es que tenemos las salidas o los outputs y está condicionado a los inputs. ¿Qué son los outputs? El producto, el servicio, ¿cierto? Los productos terminados. Y los inputs son variables que nosotros tenemos. Ejemplo, el número de operadores, el tiempo y los equipos. Entonces, la productividad es el resultado de la división de las salidas entre las entradas. ¿Listo? Las salidas son producto terminado y las entradas son los insumos, considerando a el tiempo, los operadores, el dinero como insumos también, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a medir productividad, la productividad se tiene que medir en unidades de salida versus unidades de entrada. Y aquí encontramos un error que es muy común para medir productividad y es que se utiliza única y exclusivamente la variable de costo en vez de producto. Entonces aquí a la izquierda ustedes pueden ver maneras de cómo no medir la productividad. Y ojo, aquí hay que tener en cuenta algo. Una cosa es el estado financiero de la compañía y otra cosa es la productividad. Claro, entre mayor productividad voy a tener mejor resultado financiero, pero no se miden de la misma manera. ¿Listo? ¿Cómo no medir la productividad? Ejemplo, costo de mano de obra directa por hora. Entonces, ¿cuánto me cuesta tener todo el personal en dólares o en pesos mexicanos o en pesos colombianos por hora? Así no se mide la productividad. Eso no me está diciendo nada de la productividad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de las salidas, del output. Número de operarios. Es un valor, es un número, pero tampoco me estaba diciendo nada de productividad. Costo total de nómina. Tampoco mide la productividad.
horas trabajadas, costo de horas extras. A mí me gustaría que me dijeran si en sus organizaciones alguna de estas se está utilizando hoy para medir la productividad. ¿Listo? Por ahí están levantando la mano. O sea que sí, sí, lo hemos visto en algunas organizaciones. Entonces aquí no se representa la productividad de la línea. Estos son indicadores financieros o indicadores contables y estos no permiten indagar ese estado real de la eficiencia de las estaciones de trabajo. Ahora, por el lado derecho, estamos sugiriendo cómo realmente se debe medir la productividad. Y aquí tenemos unos generales de la línea de producción o de una estación de trabajo, como por ejemplo, unidades producidas por hora. Eso sí es una medición de productividad. Unidades producidas por tonelada de material. Ejemplo, para el sector metal mecánico. ¿Cuántas piezas logro yo troquelar con una lámina de 3 metros por 3 metros con un espesor de, no sé, 10 milímetros? Ok, eso sí es productividad. Una cosa que, por ejemplo, puede ser una transformación entre el costo de mano de obra por hora, que no mide la productividad. Lo que sí puede medir la productividad es el costo de mano de obra directa por unidad producida. Ah, ok. Digamos que yo produzco amortiguadores, resortes para la industria automotriz. Ok, ¿cuánto me cuesta? Digamos que sean 10.000 y que yo produzco 100 amortiguadores al día. Ok, entonces 10.000 entre 100 me da $100 digamos, el costo de mano de obra por cada uno de esos amortiguadores que yo produje. Y ese 100 termina siendo un porcentaje, o ese costo de mano de obra termina siendo un porcentaje del costo total de producción de esa pieza o de ese producto terminado. ¿Listo? Ahora, también tenemos unas mediciones de productividad específicas. Ejemplo, porcentaje de unidades entregadas a tiempo, porque aquí alguien decía, oiga, es la capacidad para entregar las cosas bien y a la primera vez. En efecto, los reprocesos me disminuyen la productividad. Entonces, de nada me sirve sacar 1.000 unidades al día si de esas 1.000 unidades, 500 terminan siendo de mala calidad o tengo que reprocesarlas, o no los puedo vender como algo de primera calidad. También tengo, por ejemplo, porcentaje de operarios cumpliendo meta, ya específicamente desde la parte de headcount. Y es, oiga, yo puse una meta de 10 unidades diarias a todo el grupo de operarios, que para simplificarlo, eso digamos que puede llegar a ser un error, pero yo a todos esos operarios le puse 10 unidades por día y esa persona cumplió o no cumplió. Entonces tengo un porcentaje de operarios cumpliendo la meta. Entonces, si se dan cuenta, en esta segunda parte o en el lado derecho, es un enfoque en donde yo sí realmente puedo entender la capacidad del sistema para generar más unidades con los mismos o menos recursos, lo cual es el objetivo real de la productividad. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a meternos a este tema que es un poco más técnico. Y aquí necesito que me presten muchísima atención para que no se vayan a perder y que puedan implementar esto en sus organizaciones. Resulta que hay un matemático de apellido Gauss que descubrió a través de unas mediciones que la productividad, que la edad, que la distribución de la riqueza, que, en fin, muchas mediciones de grupos humanos tienen una distribución y esa distribución la llamó él la distribución normal. Yo me imagino que ustedes han visto esta curva de distribución normal por todos lados, ¿cierto? Porque así se comportan muchas de las variables humanas. Si yo, por ejemplo, mido la estatura de un grupo de personas, así se va a comportar. Entonces va a haber unas personas que están en este famoso primer cuartil. Cuartil significa, si yo divido la gráfica en 4 partes de distribución iguales, en este primer cuartil, luego entre el segundo cuartil, que es entre ese primer cuartil y el promedio, luego el cuartil 3 y el máximo. Entonces, si yo, por ejemplo,
tuviera que clasificar a todos los operadores de una línea de producción en unidades por hora, me voy a encontrar que hay unos operadores que hacen muy pocas unidades, si digamos el máximo fuera 100. Hay operadores que hacen entre 0 y 25. Luego hay otros operadores que hacen entre 25 y 50 unidades por hora, entre 50 y 75 y entre 75 y 100. ¿Listo? Entonces, cuando yo permito que esos históricos de productividad me generen esta curva, yo lo que estoy haciendo es una medición de cuartiles de la productividad. Esta no es la única metodología que se utiliza, es una metodología que nosotros usamos en Obsidian. Nos ha funcionado muy bien en el análisis y en el mejoramiento de la productividad de líneas de trabajo, de cadenas de retail, cualquier tipo de negocio en donde haya involucrados operarios, operadores, vendedores. Entonces, cuando yo hago esta clasificación, ya tengo un grupo que son los mejores, los que tienen el mejor performance o el mejor rendimiento. Luego, un segundo grupo que todavía está por encima del promedio, pero no son el mejor. ¿Listo? El tercer grupo que está por debajo del promedio, pero no son los peores. Y el cuarto grupo que son los peores desde el punto de vista de desempeño. Y ojo, para que se tenga muy claro esto. Esto estamos hablando no de la persona, estamos hablando del desempeño de la persona. Y esto es muy importante y creo que aquí no lo puse, pero es muy importante que el lenguaje que se utilice para transmitir todos estos indicadores de desempeño sea muy claro y se entienda que no estamos hablando de la persona, sino de la productividad o del rendimiento de esa persona en ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando yo llego y hago el análisis de los cuartiles, puedo empezar a mover la productividad promedio de mi línea hacia arriba. ¿Por qué? Porque una vez que los tengo en cuartiles, yo lo que voy a hacer es diseñar cuáles son los elementos relevantes de la productividad. En este caso, si son unidades por hora, unidades entregadas en primera calidad, todo siguiendo los parámetros de cómo sí medir la productividad. Em, y ya empiezo a hacer el levantamiento de históricos, muestreos y corrección a las mediciones. Y aquí en la parte de diseño es donde yo diseño los primeros cuartiles. ¿Listo? Eso se hace de una manera estadística y con un muestreo poblacional. Yo ya puedo saber cuál es el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el último cuartil. ¿Vale? Luego de tener definido ese estándar de medición, entonces inicio una campaña de concientización sobre la productividad. Le explico a la gente por qué es importante medir, por qué es importante que todos estemos metidos dentro de esa cultura de desempeño. Y empiezo a hacer sí, empiezo a generar las primeras divulgaciones sobre la productividad individual y grupal. Ahora, mi recomendación es que cuando ustedes vayan a hacer mediciones de productividad individual, lo hagan en el uno a uno. ¿Listo? No expongan a nadie ante el grupo, sino que lo hagan en el uno a uno. Y cuando hablen de productividades promedio y que no estemos hablando de nombres, ahí sí se puede publicar como todo el tema de productividad grupal. ¿Listo? Y esto, digamos que cada una de estas etapas tiene un número de semanas. Esto no va a pasar de un día para otro. Incluso muchas organizaciones dentro de la parte de medición, en la parte de divulgación, se quedan varios meses hasta que toda la organización entiende qué estamos midiendo, por qué lo estamos midiendo, cada cuánto se mide y cada cuánto se divulga o se publican esos resultados. Pero hasta aquí, en el segundo paso, todavía no hay ninguna consecuencia para los operadores que estén teniendo un mejor o peor performance que el resto del grupo. ¿Listo? Ya en el tercer paso, que es el de reforzar, ya la operación conoce los criterios, ya llevan algunos meses recibiendo de manera pedagógica sus métricas y aquí sí ya empiezo a tomar decisiones acerca del personal de baja productividad. Entonces, em, voy a irme al caso del primer cuartil, es decir, los que están teniendo un peor performance.
Aquí yo me voy a sentar con las personas y le voy a decir, bueno, ya a partir de este momento, ya no va a ser pedagógica la productividad, sino que va a tener una consecuencia. En este momento tú estás en el primer cuartil, que significa que es el cuartil de rendimiento más bajo de todo el grupo de operadores. Entonces necesitamos crear un plan para que en la siguiente revisión, pues tú no estés en ese primer cuartil. Y se hace un plan de trabajo y entender cuáles son las habilidades que tiene esa persona y cómo podemos cerrar esas brechas. Es un tema de capacitación, es un tema de disponibilidad. Bueno, como que se encuentra esa causa raíz de esa persona y se le pone un plan individual de trabajo. Al siguiente mes, supongamos que la persona no mejoró. Supongamos que la siguiente medición, la persona sigue en el cuartil 1. Entonces le dices, mira, este es el segundo mes y al tercer mes va a haber una consecuencia. Y pues en el tercer mes, si esa persona no mejora, pues se toma la decisión. Y esto tiene dos efectos. Primero, tenemos la posibilidad de que ese promedio de productividad se mueva. Siempre con la implementación de este tipo de herramientas, la productividad mejora. Porque las personas son medidas, saben que hay unas consecuencias y obviamente nadie quiere perder su trabajo. Entonces, pues esto tiene todo un tema de cómo conservo yo mi trabajo a través de mejorar. Muchas veces vemos que los aumentos de productividad son de un 10 o de un 15%, solo ya implementando la segunda etapa. Con la tercera etapa sigue subiendo y con la cuarta aún más. ¿Listo? Em, entonces, ¿qué pasa con los mejores? A los mejores no solamente les digo que está en el cuartil 4, es decir, que son de los mejores, sino que también, si ellos me lo permiten, yo los publico. Publico el grupo y son reconocidos públicamente por su equipo de operadores y eso pues empieza a reforzar el mensaje de que la mejor productividad paga. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el cuarto paso? O sea, después de que yo ya he hecho eso, va a haber una rotación natural de personal, pero voy a migrar la productividad y las nuevas personas que van a entrar, que van a reemplazar a esas personas del cuartil 1, van a entrar ya en esa nueva cultura y me van a ayudar a mover la productividad hacia arriba. ¿Listo? Y en el cuarto paso es como la cereza del pastel. Después de haber hecho todo esto, ya empiezo con un complemento. El complemento es un diseño de pago variable, que aquí, digamos, por el tiempo no vamos a tener la oportunidad de explicar, pero es pagar más a quien rinde más. Entonces, a esos que tienen un cuartil 4, a esos operadores yo puedo empezar a crear un componente variable de pago basado en esas métricas. Entonces, todos los que están en el cuartil 4, les voy a dar un bono del 5, el 15, el 10% de su salario calculado al final del mes y además de eso no tienen un techo. Si superan ciertos límites, ciertos topes, les puedo seguir dando más de ese porcentaje de productividad. Y aquí mi mensaje es no tengan miedo de pagar más a las personas que son más productivas, porque eso va a jalar toda la curva de productividad a que todo el mundo quiera montarse en ese cuartil 4, en ese reconocimiento, en ese pago variable. Y si esta era la cereza del pastel, la segunda cereza del pastel es acompañarlo de un plan carrera. Entonces, un operario que consistentemente, digamos que en las revisiones trimestrales o mensuales, durante 4, 6, 8 veces, resulta que es el mejor operador, lo meto yo dentro de un proceso de formación, por ejemplo, a nivel supervisor. Y así es como empiezo yo a hacer un pipeline o un proceso de sucesión basado no en la dedocracia, sino en la meritocracia. Y ahí ya yo tengo el grupo de personas que tiene mejor rendimiento, que ha tenido reconocimiento, que tiene un mejor pago variable y que van a migrar hacia el nivel supervisor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuando yo ya termine esto y ya vaya a iniciar el plan carrera, a los supervisores hago exactamente esto. Diseño, mido, refuerzo y reconozco. Entonces, a los supervisores, pues ya las métricas no son individuales. Las métricas son de su grupo de trabajo. Obviamente son unas métricas un poco más complejas, tienen más elementos, ¿cierto?
puedo medir estaciones de trabajo, puedo medir cuotas de productividad, puedo medir cuotas de rentabilidad desde la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya para complementarlo, yo cierro todo el tema de productividad y esto, digamos que aquí, hasta aquí, no he revisado si yo tengo la capacidad o la cantidad correcta de personas. Solamente estoy operando con el mismo número de personas, ¿listo? En mi línea de producción. Luego de eso, yo ya puedo empezar a optimizar, porque la productividad mayor me va a ayudar a que las cargas de trabajo se redistribuyan. Y esto es como el orden lógico. Entonces, ¿cómo hago yo para saber ahora si tengo la cantidad correcta de personal? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los puestos de trabajo existentes. ¿Listo? Posteriormente, hago una toma de tiempos y movimientos de cada puesto y genero un análisis de carga de trabajo. Y eso me da básicamente un indicador de 0 a 100%. Si 100 está full ocupado y todas las horas están ocupadas con actividades que agregan valor, cosas que no puedo remover, que no puedo delegar y que definitivamente esa persona está ocupada el 100% del tiempo, que digamos que es un valor que normalmente no se llega. Un estándar bueno es entre el 80 al 85% del tiempo para el cual la persona está contratada. ¿Listo? Entonces, si es un esquema, digamos, en Colombia son 160 horas y de esos 160, el 85% del tiempo estará ocupado. Em, Luego de eso hago una consolidación y hago el análisis de las cargas de trabajo y establezco o defino los puestos por área. Entonces, ¿cómo hago eso? Determinando si la línea de producción tiene que generar 100 unidades por hora y esta persona tiene una productividad de 25 unidades por hora, nada más para hacerlo así, necesito 4 personas. Porque esas 4 personas ya están en su nivel de productividad óptimo, porque ya hice un análisis de tiempos y movimientos y ya eliminé las actividades que no agregan valor y ese es el número que me da, 25 unidades por hora. Entonces, la línea de producción debe tener 4 operadores, más las vacaciones, más los descansos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya calculo yo entonces la plantilla optimizada y la comparo contra mi plantilla real. Ok, tengo 100 personas, me está pidiendo 105 personas. No todos estos ejercicios son de reducción de personal. En algunas estaciones yo termino teniendo la necesidad de meter más personal. En algunas estaciones puede que necesite menos personal y eso generalmente equilibra. Puede que equilibre hacia abajo, puede que equilibre hacia arriba. Eso va a depender de cada caso y de cada línea de producción. Y por último, hago la evaluación de resultados y el ajuste de la plantilla. Normalmente mi recomendación es el ajuste de la plantilla no haciendo a través de una liquidación masiva. Salvo que yo esté en una situación económica grave, yo no debería liquidar el personal así de una, sino debería permitir que se ajuste con la rotación normal del personal. ¿Sí? Si yo tengo una rotación muy baja, sí puedo motivarlo con liquidar una parte de ese personal que es exceso, o si tengo una rotación decente, suficientemente alta, entonces yo lo que hago es dejar que esas personas se vayan y simplemente no reemplazo esos cargos, redistribuyo la plantilla y ya logro mi plantilla óptima. Entonces, estandarizar esas actividades y la descripción de cargo nos permite entender el número correcto de personas una vez hayamos hecho el levantamiento de tiempos y movimientos y también hayamos ejecutado todo el tema del incremento de productividad a través de pues, la metodología de cuartiles o si quieren seguir otra metodología, también pues bienvenido. Y por último, esta metodología que les acabo de contar, ya la hemos usado, ya la hemos implementado exitosamente en la última en la que hicimos, una empresa mexicana del sector constructor. Tuvimos una redistribución de recursos y mejoramos la productividad en más de un 10%. ¿Cómo se mejoró la productividad? Pues más de un 10% de unidades producidas con la misma cantidad de personal. ¿Listo? Incluso con una salida del personal del menos del 5%. Entonces, un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque las personas que se quedan ganan más, las personas que se van
digamos, no me afectan ese cargo, ese costo, porque yo no pago por productividad, yo pago un valor fijo a los operarios. Entonces yo lo que necesito es que esos operarios sean lo más productivos posible. Y para eso es que está esta metodología de cuartiles, la de pago variable, el plan carrera y la medición constante de este tema de headcount. Bien, son las 12:45 aquí en Colombia, las 11:45. Nos quedan 15 minutos. Voy a cerrar este último slide. Em, y ya pasamos a la parte de preguntas. Entonces, si quieren, vayan pensando en las preguntas que tienen, vayan formulándolas aquí, y ya empezamos a leer las preguntas, ¿vale? Entonces, yo voy a terminar teniendo formatos para la recolección de tiempos y esos son claves para evitar sesgos, garantizar la relevancia estadística de los muestreos. Tengo que considerar, por ejemplo, los periodos vacacionales. En México, con la nueva ley, dependiendo de la antigüedad, respecto al número de días de vacaciones. Entonces yo tengo que mirar cuál es la antigüedad promedio de la línea, de los operadores de la línea, para calcular los días de vacaciones y tener el personal correcto de reemplazos para garantizar tener el personal idóneo y que no tenga yo fallas de personal por estar haciendo una optimización sin tener esto en cuenta. Por último, si yo tengo un tema de pago de tiempo extra, digamos que el cálculo me da que yo necesito 2.7 personas. ¿Ese 2.7 lo subo a 3 personas o tengo que operar con 2 personas? Aquí, en el ejemplo, lo que yo hice fue montar por región en México, Tlaxcala, Bajío, Monterrey, los sueldos promedio de un nivel de operario. Y ese nivel de operario lo comparé contra el tema de tiempo extra el número de horas que iba a necesitar. Y en este caso, y tienen que hacerlo dependiendo del salario promedio y todo, en este caso me daba que por encima de 0.6 operadores, yo sí tenía que ajustarlo a 3 operadores. Por debajo de 0.6 todavía podía pagar horas extras y no era necesario tener que contratar esa persona adicional. Y ese punto intermedio, digamos que ese punto de indiferencia, lo tienen que calcular porque esta medición de productividad les va a dar 2.1, 2.6, 3.8 y tienen que tener muy claro con ese punto 8, ¿qué hago? ¿Contrato a la persona o me mantengo con las horas extras? ¿Listo? Bien, ahora sí, pasemos a las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos para el día de hoy? Javier, ¿cómo estás? David Luna, por fin, Hola David, aquí arreglamos estos temas técnicos, ley de genial. Murphy, caray. Pero bueno, oye, hablando, tomando en cuenta, mencionas, eh, mucho tiene que ver con la cultura organizacional o la cultura empresarial para implementar estas metodologías que ya nos mencionaste con detalle. Ujú. ¿Qué tipo de problemas te has enfrentado en cuanto a precisamente, pues, trastocar una cultura ya bien establecida en alguna empresa? Mira, esto tiene que ir acompañado y lo comentaba un poquito aquí arriba con respecto a la forma de comunicar, pero sí hay que hacer un proceso de gestión del cambio. Naturalmente, los seres humanos somos cómodos por naturaleza. ¿A qué me refiero? A que nosotros estamos en nuestra zona de confort y no nos gusta que nos vengan a trastocar ese orden o esa comodidad que tenemos. Entonces, si yo vengo haciendo mi trabajo, como que me voy a poner en el puesto de un operario. Yo vengo haciendo bien mi trabajo, no hay quejas mías. Y entonces ahora vienen estas personas a decirme que van a medir la productividad y luego me dan la mala noticia de que yo estoy en el cuartil más bajo de productividad y yo no tengo un acompañamiento, sí, como una gestión de eso que va a ir pasando y de alinear las expectativas de eso que va a ir pasando, me voy a frustrar. Y lo que voy a hacer es generar un efecto contrario. Y no es como que la gente se motive por la productividad, sino que la vea como un coco, ¿sí? Como lo decimos en Colombia, como un monstruo que viene ahí ahora a robarme mi puesto de trabajo. Nosotros hemos visto muchos casos de personas
que con un proceso bueno de comunicación estaban en el cuartil más bajo y pasan al cuartil más alto, porque no se habían dado cuenta de que estaban en una zona muy cómoda, ¿sí? Desde el punto de vista de productividad. Ahora, también hay que no solamente decirle a la persona, tienes baja productividad y ya. Yo tengo que acompañar eso con un kit de herramientas para que esa persona pueda salir de ahí, ¿sí? Capacitaciones, procesos de tutoría, de sombra. Oye, ven y te sientas con el que es el mejor, a ver qué le aprendes, a ver cuáles son esas mejores prácticas que ellos tienen, a ver ese tipo de cosas y de conversatorios en donde esos mejores de productividad le dicen a los que tienen la productividad más baja, oye, mira, yo cuando desmonto esta pieza hago estas 3 verificaciones y eso me evita 5 minutos en el setup de la siguiente máquina, bueno, lo que sea. Entonces, yo tengo que motivar esas conversaciones y vuelvo al cuento, o sea, la gestión del conocimiento es clave, ahí hay que apoyarse mucho del área de recursos humanos. Esto no se puede hacer solamente desde la parte de operaciones. Y recursos humanos nos ayuda a generar ese material para que la persona entienda por qué lo estamos haciendo. Y al final, pues es un tema de la sostenibilidad de la compañía, ¿no? La competencia, el mercado chino, las piezas importadas, todo eso son presiones que yo tengo hoy como industria mexicana y latinoamericana en general para ser mejores. Entonces, si yo logro explicarle a la gente eso, uff, me voy a ganar, me voy a ganar muchos meses de resistencia al cambio. Muy bien. Bueno, pues creo que no hay más preguntas ya por el momento. Seguramente habrá otras. Bueno, aquí creo que hay un comentario, déjame ver muy rápido para no dejarlo pasar. Por fuera. Es exactamente, dicen, ¿algún consejo para poder aplicar estas metodologías simétricas cuando dentro de mi empresa manejo un nivel de SKUs muy extenso y diverso? Sí. Bueno, la verdad es que el mapeo de variables críticas te va a dar esa respuesta. Y perdón que me lance tantos slides arriba, pero en esta primera parte en el sistema de reducción de costos, cuando yo mido las variables críticas del proceso, yo tengo que entender qué criticidad tienen esos SKUs. Y voy a poner un ejemplo. Estoy seguro que si hay 1000 SKUs o 150 SKUs, hay un Pareto de esos SKUs. Y ese Pareto de SKUs está me da el 80% de la venta, pero son 20% en número de SKUs. Entonces, defino la criticidad yo y generalmente en estos procesos, pues yo tengo que hacer renuncias o utilizar patrones de trabajo. Entonces, lo que yo podría hacer es, para el grupo de SKUs Pareto, defino cuál es el estándar de trabajo y esa métrica es la que voy a utilizar a lo largo de todo el resto de SKUs. Porque si yo cumplo ese grupo Pareto, todos los otros, que son muchos SKUs, pero no generan tanta venta o tanta, digamos, tanta salida de producción, pues eso me va a ayudar a mover la productividad hacia arriba. No sé si me explico, no sé si está claro, pero yo sí debo encontrar un patrón de trabajo. Hay otra cosa y es que los SKUs fueran, digamos que tuvieran actividades muy diversas. Que por ejemplo el SKU A tiene el proceso 1, 2 y 4 y el SKU B tiene el proceso 4, 6 y 8. Ahí sí, si son procesos diferentes, sí tengo que medir uno a uno de los SKUs, pero otra vez, yo me enfocaría en medir y en implementar primero los SKUs Pareto y luego irlo haciendo por fases, ¿no? Entonces, cubrir el 50% inicial, luego el 80% desde el punto de vista de venta o de número de unidades producidas. ¿Listo? Para atacar un Perfecto. poquito esa dispersión. Javier, muchísimas gracias. Pues bueno, en nombre de Fabtech México, quiero agradecer a Javier Perdomo, pues por estos talleres virtuales que bien forman parte del interés de Fabtech México por brindar conocimiento y tecnología que ayuden a las empresas a desarrollarse. Agradecemos también, obviamente, a Obsidian y a Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía del Estado de Nuevo León por el apoyo que nos brindan para estas conferencias, estos talleres virtuales que sin duda son muy productivos y de mucha utilidad para para la audiencia.
También le reitero a todos la invitación para que asistan a FABTEC México, donde no solo van a encontrar tecnología relacionada con corte, fabricación, soldadura y acabados superficiales, sino también van a encontrar muchos espacios de capacitación, conocimiento en tendencias tecnológicas, encuentros de negocio también van a tener ahí, y sobre todo el networking, que es ahí donde se generan muchas oportunidades de negocio para ustedes. Recuerden que va a haber alrededor de 15,000 visitantes, todos profesionales del sector de la manufactura, concretamente el sector metalmecánico. Así es que pues regístrense sin costo, ya les compartimos la información del enlace para que se registren, que es mexico.fabtechexpo.com. Acudan a la página, vean de qué se trata, regístrense ya. Y pues nuevamente este taller que se tuvo por nombre Headcount y Productivity de Operarios y Nivel Superior, con esto se cierra estos 4 talleres muy enfocados a la productividad y a la mejora continua en los procesos de manufactura. Nuevamente, muchísimas gracias en nombre de FABTEC México. Javier, no sé si quieras cerrar ya con alguna idea. Sí, David, pues primero, muchísimas gracias al equipo, lo decía al inicio, estoy muy agradecido porque hayamos podido juntar conocimiento de Obsidian y la experiencia de FABTEC y a todas las personas que estuvieron aquí y que nos dieron la oportunidad, se tomaron el tiempo de estas 4 horas a lo largo de estas 4 semanas. Estoy muy contento por poder compartir ese conocimiento y esas mejores prácticas que hemos encontrado a lo largo de estos años de consultoría. Y como les decía al inicio, a todas las personas que estuvieron en estos 4 talleres, les vamos a dar su certificado de participación en el evento de FABTEC. Vamos a hacer un conversatorio para que nos cuenten cómo les fue, si lograron implementar algo de esto que aprendieron, qué retos están teniendo. Y a las personas que estuvieron en estos 4 talleres, los vamos a invitar a tener una llamada personalizada para que cada uno de ellos nos cuente cuáles son esos retos, cuáles son esas oportunidades que están viendo, para que nosotros en FABTEC les entreguemos esa hoja de prediagnóstico y que puedan ellos tener como una hoja de ruta, como un mapa de ruta, de decir, ya entendí cómo puedo taclear este obstáculo, ya sé cómo pudiera yo implementar esta mejora o esta ineficiencia para mi organización. Así que nos vemos allá en el Sintermex, en FABTEC, y ojalá hayamos logrado conversar con todos. Entonces estén muy atentos a sus correos porque ahí es donde va a llegar la invitación. Aquí me hacen una pregunta, David. No lo tengo muy claro, pero Gertrudis nos dice que está en Venezuela, que si es posible asistir a FABTEC de forma virtual. Si hay algunos espacios virtuales que va a estar ahí. No tenemos como tal espacios virtuales, pero bueno, si nos deja sus datos, podríamos ver qué es exactamente su interés y claro, podríamos ahí gestionar algún tipo de enlaces. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Entonces, Gertrudis, Listo. deja todos tus datos aquí y nos comunicamos contigo, que bueno, seguramente el equipo Damari ya debe tener tu información. Súper. Perfecto, aquí están sus datos. Bueno, pues con esto cerramos. Nuevamente, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Así es que, pues, gracias por dedicarlo a estos talleres y nos vemos en Monterrey, en FABTEC México 2025. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Chao, David. Muchísimas gracias. Hasta luego.